Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Katy Padilla y a nombre de todos los que organizamos este evento les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia en este panel de expertos sobre economía y retos en las industrias creativas que hemos llamado Capitaliza tu pasión, ¿puedo vivir de la creatividad? Esta tarde nos acompañan representantes de diversas áreas de la industria creativa con gran experiencia en el campo que podrán compartir con nosotros sus impresiones sobre los diferentes retos que enfrentamos los profesionales de la industria creativa. Permítanme presentárselos. Alan David Robles Soto es musicólogo de corazón. Cuenta con más de 12 años de actividad en la industria de la música y es guitarrista de los grupos Búfalo Blanco, Niña, División Minúscula, Flip Tamés y Babilonia. También ha colaborado como guitarrista en las bandas como Chetes, Jumbo, Las de Lailas, Los Claxons, José Madero, Susana Zabaleta, La Leyenda, Brian Wright y Steve Reynolds, entre otros. Ha formado parte del equipo de School of Rock y es director de la Ingeniería en Producción Musical Digital en el TEC de Monterrey. Bienvenido, Alan. Manuel Humberto Ayala Palomino es titular de los cursos de Dirección y Puesta en Escena, Dirección Cinematográfica Avanzada y Realización Cinematográfica en el TEC de Monterrey, ya que tiene 27 años de experiencia docente. Trabajó en la dirección de los cortometrajes La Despedida, La Culpa, Oye, En Paz Descanse, Misma Sangre, Compasión, algunos de ellos siendo seleccionados en festivales nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Consejo Técnico de Promocine en el estado de Nuevo León y anteriormente de la Cineteca de Nuevo León, y además ofrece cursos de apreciación cinematográfica en el Museo Marco de Monterrey. Bienvenido, Manuel. Citlali Rivero Romero es autora del poemario Hormiguero, la novela Matilda, Los insectos, los aretes, los zapatos. Fue directora de Editorial Acero en 2008 y ha participado en proyectos especiales de Conarte y la Secretaría de Turismo de Nuevo León. Es doctora en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso y forma parte del SNI nivel candidato. Bienvenida, Citlali. Claudia Alicia Lerma Noriega se ha destacado por su labor como periodista. En su experiencia se destaca su participación en el periódico El Norte, además de ser profesora en el TEC de Monterrey y profesora invitada en diferentes universidades de México y el extranjero. Su énfasis en la investigación la ha llevado a publicar los libros Documentos Digitales y Periodismo Efectivo en la Red. Además, es autora de diversos textos en libros y revistas del área de áreas de comunicación y periodismo. Asimismo, participa como parte del consejo editorial de diferentes publicaciones académicas y ha sido invitada a participar como ponente en seminarios y congresos internacionales. Bienvenida, Claudia. Eliud Quintero es especialista en innovación educativa. Enfoca toda su creatividad en la práctica docente, la cual se realiza con modalidades híbrida y de aprendizaje invertido. En ella incorpora el empleo de MOOCs y tendencias de innovación como gamificación y el aprendizaje adaptativo. Fue invitado por la Fundación Bunch y Born y el TEC para exponer en un programa sobre transformación educativa para la pospandemia, destinado a funcionarios nacionales y provinciales del sector educativo argentino. Actualmente es director del programa de licenciado en Innovación Educativa en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Y para moderar esta conversación, tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Eva Rivas Sada, decana de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, quien con su amplia experiencia profesional y académica nos llevará por los diferentes temas a abordar durante este panel. Les recordamos que si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas, la dejen en el chat de Zoom, que estará abierto para ustedes. Al finalizar el panel, dedicaremos un momento para responderlas. Sin más por el momento, damos inicio a nuestro evento. Adelante, Eva. Muchas gracias, Katy. Bienvenidos estudiantes, público en general. Gracias por acompañarnos en este panel. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Permítanme, voy a compartirles una pantalla. Un segundito. Y,
Perdón. Muy bien. Pues como ven, nos comentó Katy, estamos reunidos aquí para tratar de distinguir, resolver, clarificar este tema de nuestras pasiones y tratar de responder con la voz de nuestros expertos que el día de hoy fueron muy amables de acompañarnos esta pregunta clave, ¿no? ¿Podemos realmente vivir de la creatividad? Muy bien. Yo creo que es muy importante que tengamos en claro que cuando hablamos de creatividad o hablamos de si podemos o hay mercado o hay futuro o hay profesión en el marco de nuestras carreras creativas, lo primero que tendríamos que entender es qué es esto de la economía naranja. A la economía naranja le dicen o la nombran para poder conjuntar lo que le llamamos las industrias creativas. Estas pues son obviamente todas las industrias vinculadas al arte, a la arquitectura, al cine, al diseño, la publicidad, el marketing, por supuesto, la televisión, la industria editorial, el teatro, la animación, los videojuegos, la música, la moda, la gastronomía, las artesanías, el turismo y, por supuesto, el patrimonio cultural. Todas estas actividades de bienes y servicios conjuntan lo que se llama la economía naranja y es, al día de hoy, la actividad económica más dinámica, es decir, con mayor tasa de crecimiento económico a nivel global. Pero quizás, y valga la pena resaltar que su contribución o su impacto más relevante es que evidentemente mejora inmediatamente la calidad de vida de nuestras personas. Y piensen, podemos vivir sin la música. Realmente podemos vivir sin la música. Podemos vivir día con día sin ver una serie o los más jóvenes sin jugar algún videojuego. Podemos vivir sin el celular. Podemos vivir sin leer las noticias en nuestro iPhone. Es decir, todas estas actividades pues conforman la economía naranja. Y quiero compartirles esta frase que a mí personalmente me impactó de uno de nuestros grandes, ¿no? De las industrias creativas, Guillermo del Toro, ustedes saben, pues multipremiado. Hace 2 años una periodista se le acercó cuando recibió el Globo de Oro y le preguntó que pues de qué se trataba, de dónde se inspiraba, cuál era el origen de esta incesante fuente de creatividad que él vertía en su obra. Y él respondió algo muy sencillo, porque soy mexicano. Para quienes nos gustan los numeritos, pues una forma de ilustrar el impacto, ¿no?, de la economía naranja, pues aquí se los comparto algunas cifras en esta pantalla. Veamos, miren, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, la fuerza laboral mundial de la economía naranja supera a la industria automotriz que conjunta la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón. Es decir, básicamente toda la industria automotriz a nivel global. Pues ahí está una cifra. La economía naranja genera mucho más empleo a escala global. Ahora, si pensamos un poquito más acá en nuestros terrenos, en América Latina, según el mismo banco, las industrias culturales y creativas en la región, en Latinoamérica y el Caribe, generan por año cerca de 2 millones de empleos e ingresos, y vean la cifra, de al menos 175,000 millones de dólares. Si eso lo quisiéramos ver en México, la economía naranja mexicana aporta 3.3% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, y a su vez contribuye con 2.4% de los empleos formales. La industria, la economía naranja, es la quinta actividad económica más importante por su valor, después seguida obviamente de la automotriz, la agrícola, la alimentaria y la aeroportuaria. Y un dato interesante, 34 años es la edad promedio en que los jóvenes deciden emprender
alguna actividad, algún bien o un servicio dentro de esta gama que compone la economía naranja. Muy bien. Pero entonces, uno se pregunta, la economía naranja nos vemos que es importante, pero ¿por qué en la práctica sabemos tan poquito de ella? ¿Por qué no sale en los periódicos? ¿Por qué no hablamos muchísimo, por ejemplo, de la industria automotriz o del sector manufacturero, pero poco hablamos de todas estas actividades económicas? ¿Por qué es invisible? Y al menos algunos de nosotros hemos reflexionado, pues quizás sea porque tenemos algunas ideas que nos impiden apreciarla. Por ejemplo, cuando pensamos en música, posiblemente pensemos en esto. Esta es la primera imagen que se nos venga, y no porque esté mal tocar música en la calle, pero en realidad la industria musical se acerca más a esto. Esto es lo que realmente sucede detrás. Cuando pensamos en la escritura, en los escritores, en los guionistas, en los dibujantes, posiblemente se nos venga esta imagen. Sin embargo, deberíamos detener a ellos. O deberíamos de pensar en estos videojuegos, que evidentemente es uno de los campos donde el arte ha encontrado uno de sus mayores medios de expresión. O bien, cuando pensemos en las letras y en la información, deberíamos de estar pensando en estas formas nuevas de acceder a la información a escala global y en tiempo inmediato. O también deberíamos de pensar de estas formas nuevas de aprender interactivas. Es decir, creo que pudiera haber algunas ideas romantizadas de las actividades creativas, de los artistas, de los creadores, pero en realidad lo que queremos ahora discutir es realmente cómo funciona la economía naranja y si es verdad que sí podemos vivir de la creatividad. Así que con esto dejo de compartir. Quisiera empezar con la pregunta. Panelistas, colegas, ¿podemos vivir de la creatividad? Quisiera darle la palabra a Citlali Rivero, escritura creativa. ¿Qué piensas, Citlali? ¿Podemos hacerlo? Adelante. Gracias Eva, y gracias aquí por acompañarnos. Sí, claro que se puede vivir de la creatividad y como lo comentamos aquí en la presentación y la amable bienvenida que me dio Katy, pues mi rubro son las palabras, ¿no? Y en efecto, a veces pensar o reducir la imagen del escritor a la imagen tradicional que tenemos de la literatura, pues podría hacernos pensar que se reducen las posibilidades, ¿no? Lo cierto es que la palabra, pues es una herramienta que usamos en el día a día en diferentes sentidos y en diferentes medios y para diferentes intenciones. Y tener este componente de alguien que sepa, por supuesto, de construcciones y del uso correcto del lenguaje, pero que además tenga esta capacidad de utilizarlo de una manera creativa, pues eso incrementa muchísimo las posibilidades en las que podemos ver cómo usar la creatividad en términos de la palabra. Les voy a compartir también cifras al respecto. El peso económico del español. Y a mí me gusta compartirles estas cifras porque, bueno, hablamos de la palabra, pero en el caso de la carrera que tenemos de letras hispánicas, ¿por qué apostarle al español como esa lengua que nos va a permitir vivir de la creatividad? Pues porque los hablantes de español que hay en el mundo tienen un poder de compra conjunto de alrededor del 9% del PIB mundial. Eso quiere decir que una enorme cantidad de población de habla hispana pueden tener acceso económico o poder adquisitivo a ciertos bienes y servicios que se den en español. Ahorita que compartías las imágenes de los videojuegos, compartías las imágenes de las películas, pues ahí también está un uso del lenguaje, un uso de la historia, un uso de los personajes que implica que también podemos pensar en contenido realizado en español, ¿no? Por ejemplo, también de acuerdo con estos datos del Instituto Cervantes del 2020, o sea que son muy, muy recientes, si la comunidad hispana de Estados Unidos fuera un país independiente, su economía sería la octava más grande del mundo, ¿no? El español sigue siendo hoy en día el segundo idioma más relevante en el sector de turismo. Siempre estamos compitiendo con el inglés o con el chino en términos de las lenguas que tienen mayor presencia
a nivel mundial. Y se estima, por ejemplo, que un 15% del Producto Interno Bruto de un Estado está vinculado estrechamente a la lengua. Entonces, esto nos permite ver que el uso creativo de la lengua, pues puede estar, si bien, y se nota esto, por supuesto, en la literatura, pues también está de manifiesto, inclusive en la publicidad, en los mensajes que comunicamos, en los proyectos de gestión cultural que realizamos, en el turismo, en la manera en la que se presentan las narrativas del turismo, en la creación de videojuegos, en la creación de productos de consumo informativo, quizá pensando en términos de periodismo o inclusive de la innovación educativa. Hay un componente de usuarios en Internet que están solicitando productos en español. Y a mí se me hace que esa es una ventana, un área de oportunidad que necesitamos explotar, ¿no? Cuando vamos a las redes sociales, cuando vamos a los productos de entretenimiento, vemos una enorme cantidad de propuestas en inglés, pero esos datos creo que nos invitan a pensar en todo lo que se puede explotar la palabra y el español en las industrias creativas. Pues sin duda impactante, Citlali, ni idea, ¿eh? Francamente, 9% del PIB mundial pero es un mercado enorme, no tenía realmente la idea y gracias por compartirnos esta perspectiva del mercado, ¿no? Vinculado a la lengua. Muy bien, muchas gracias, Citlali. Alan, ¿qué piensas? ¿Podemos vivir desde la música? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias antes que nada por la invitación aquí al panel. Y pues sí, estoy convencido de que podemos vivir de nuestra creatividad y podemos capitalizar nuestras pasiones. Nada más, antes de compartir una presentación, les quiero compartir también unos datos de los últimos reportes que ofrece Amprofon y obviamente el International Phonographic Industry, ¿no? El último reporte de 2019. Y es sorprenderte ver cómo todo lo que es Latinoamérica en conjunto es la región con más crecimiento del mundo. Es el crecimiento más acelerado que ha observado la industria de la música. Y, por ejemplo, en un mundo donde 100 millones de usuarios activos pagando plataformas digitales como Spotify y muchísimos más, pues sin duda genera una necesidad de expertos en tecnologías sonoras, ¿no? Creo que todos estamos expuestos al sonido y cada vez somos más conscientes de la importancia que el sonido tiene en nuestras vidas y no solamente en el formato de una canción como tradicionalmente lo percibimos, sino por ejemplo en la curaduría dentro de un establecimiento, un restaurante, un complejo inmobiliario, unos departamentos que se te filtra el sonido del vecino, ¿no? O sea, hay muchísimos productos auditivos que cada vez más el mercado demanda. Entonces, y justamente México, pues somos el país que más streaming tiene a nivel mundial. Sorprendentemente, plataformas como Spotify vienen a nuestro país y presentan sus Spotify Awards, ¿no? Porque pues sí, somos unos consumidores tremendos de productos sonoros. Y si me permiten, voy a compartir una filmina que tengo preparada para que puedan visualizar un poquito sobre el consumidor, ¿no? En esta gráfica que nos presenta el IFPI en su último reporte, podemos ver a México como el número 1 en YouTube. Somos los mejores consumidores, los mayores consumidores audiovisuales en YouTube, ¿verdad? Y a un lado les puse también una gráfica también del último reporte del IFPI, donde se puede ver claramente cómo nos comportamos los mexicanos ante los productos sonoros. Escuchamos 25 horas en promedio a la semana de música y les comparto también para que vean el crecimiento más o menos generacional, que cada vez más las personas entre 35 y 65 años estamos usando dispositivos móviles y accediendo a productos audiovisuales, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esto, cómo estamos haciendo un cambio generacional hacia los productos audiovisuales. Y pues vemos aquí las gráficas, ¿no? México está creciendo al 14.7% en la industria mexicana de la música, en lo que llamamos el show business en el medio, ¿no?
Y pues aquí vemos el tamaño del pastel, ¿no? Esta es una industria que genera ingresos globales de 19.1 mil millones, ¿verdad? Y que estamos creciendo a un ritmo más o menos del 10% cada año. Evidentemente, la situación actual que vivimos del COVID, ¿no? Pues ha frenado mucho, ¿no? Lo que es el show business, pero es muy gratificante e inspirador ver allá afuera en estos tiempos hablar en conversaciones abiertas a promotoras que antes eran competencia, ¿no? Que ahora están teniendo conversaciones como las que tenemos ahorita nosotros para buscar esta fórmula cuando esto termine, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que sin duda vamos a salir mucho mejor de esta situación y que nos espera un futuro muy, muy, muy bueno en estas industrias. Disculpe, ¿de dónde son esos datos? Sí recuerdo que dijo, pero no me... Estos datos vienen del último reporte del IFPI, es el International Phonographic Reporting Industry. Está en su página web y el reporte lo encuentras como World Music Report 2018. Y también saqué en mis datos anteriores, están en el último reporte de Amprofon, que es el libro blanco. Muchas Ok. gracias, Alan. Perdona, mira, ay, es que no puedo verte. ¿Quién está con nosotros platicando? Yo. Ay, no la veo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Dani. Es que estoy Ay, aquí con Dani, otra persona que está... perdóname, es que somos tantos los conectados, de pronto no alcanzo a ver. Dani, si gustas apuntar tus preguntas, vamos a tener una sesión para poderlas compartir. Muchas Ah, gracias. pues, ok. Dani, de hecho, Sale. aquí nuestro colega Adrián Nájera amablemente está compartiendo la liga Ah, perfecto. entonces aquí Muchas puedes acceder gracias. a él. Muchas gracias, Dani. Gracias por el interés. Bueno, vamos a ver también, Alan, qué bárbaro, unas cifras impactantes. Y fíjate que eso habría que reflexionar de la importancia de nuestra propia cultura mexicana, ¿verdad? Porque queda clarísimo que los mexicanos nos define la música. Clarísimo, ¿no? Con estas tasas de crecimiento de 14%, pues bueno, eso es ya lo quisiera, es el sueño dorado de cualquiera, ¿no? Muchas gracias, Alan. Quiero darle la palabra a Manuel Ayala. Manuel, a ver, desde tu cancha. Ajá, hola, buenas tardes, Eva, y todos. Gracias por estar aquí. Miren, desde mi cancha, yo les voy a decir, la pregunta era, ¿se puede vivir de las industrias creativas de la economía naranja? Bueno, corría el año de 1986. Fíjense, yo tenía 16 años y salí de la prepa. Entonces, yo quería estudiar comunicación. Desde que en la secundaria me dijeron, existe esta carrera, dije, yo quiero eso. Entonces, cuando le dije a mi papá, en el 86, yo tenía 16 años, le dije, yo quiero estudiar comunicación, y su pregunta fue, ¿estás seguro de eso? Dijo, ¿qué es? Como que fue una cara que no olvidaré nunca, ¿sí? Y ahorita le digo, lo platico y se acuerda. Dijo, ¿estás seguro? O sea, comunicación, o sea, ¿vas a estudiar eso? ¿Te vas a vivir de eso? Le dije, sí. Y me dijo dos palabras sabias que me han acompañado toda la vida. Tú sabes, ¿verdad? Entonces me dijo, tú sabes, yo te apoyo, tú sabes. Estudié comunicación, fui la persona más feliz del mundo estudiando en el TEC la carrera, la amo, la carrera de comunicación. Tiempo después ya fui profesor, fui director de carrera y conocí a muchos alumnos y alumnas que querían entrar a comunicación y tenían toda la pasión por estudiar las diferentes ramas de comunicación: cine, radio, relaciones públicas, comunicación organizacional. Me decían, sí, quiero y me encanta y todo, pero no sé si mis papás me apoyen o no sé si mis papás me dejen, y siempre recordé en aquel momento. Entonces siempre les decía, mira, si tú tienes esa pasión y la enfocas a trabajar, no va a haber nada que te detenga. Busca el apoyo, que te dejen estudiarlo, porque sabemos que tiene una carga, ¿sí? De que pues vas a divertirte y vas a hacer nada más esto y otro, pero no, o sea, la realidad es otra. Es una carrera en serio, la de comunicación, y así yo la he vivido y la he visto, fíjense. Entonces, el tiempo me ha dado
la oportunidad, la hermosa oportunidad de conocer vidas de chavos y chavas que entraron a estudiar comunicación a sus 16, 17 años, ¿verdad? Y que a lo largo del tiempo, a lo largo de 20 años después, son personas exitosas que generan empleos también, ¿sí? Miren, les voy a compartir mi pantalla y aquí tengo unos casos que preparé para ustedes de estos 5 exalumnos que yo los vi entrando en la carrera, ¿sí? Entrando chiquititos con sueños y todo, ¿sí? Miren, arriba a la izquierda tengo este gran compañero, persona que se llama Rogero Fernández. Él estudió comunicación aquí en el TEC, en el campus Monterrey, y su pasión, aparte de comunicación, que es algo que después vamos a platicar aquí, si es qué te gusta, pero te tienes que enfocar en algo. Su pasión sí fueron los efectos visuales, los efectos digitales. Ahorita Rogero trabaja, ¿sí? Haciendo efectos visuales que vemos en el cine y en las series, ¿sí? Hace poquito le invité a una clase, de la clase de cine, y lo tuve así como guest speaker. Él vive en Canadá, ahí trabaja, porque ahí está la industria de cine detonando ahorita mucho. Y estaba platicando de sus últimos proyectos, hizo los efectos visuales, es parte del equipo de efectos visuales de la película Sully, de Christopher Robin, de Disney, de la serie Arrow, de las películas blockbuster. O sea, él trabaja haciendo lo que vemos en pantalla. Y yo le dije, oye, ¿no te emociona saber que muchos vemos tu trabajo? Y dijo, por supuesto que sí, dijo, es lo que me gusta, ¿sí? Lo que hago, y lo hace con una pasión sensacional, ¿verdad? Del lado derecho, fíjense, tengo estos 2 exalumnos que fueron súper amigos desde la carrera, y es Mauricio Santos y Ricardo Verástig. Ellos tienen una empresa productora que se llama Numen Media, ¿sí? Que está aquí en Monterrey. Ellos hacen cobertura de música, de cine, publicidad, arte, cultura, show business. Ellos traen campañas publicitarias, ¿sí? De empresas bien importantes y bien pesadas a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos traen ahorita la campaña de toda la imagen visual de Evalúe, esta casa de bolsa, esta casa financiera, todos los anuncios que están haciendo, acaban de grabar toda una campaña con el boxeador, con el Canelo, y ellos pues trabajan con gobiernos de diferentes estados, haciendo promoción turística. O sea, es toda una máquina de hacer medios audiovisuales, ¿sí? Y ellos dos dan empleo, fíjense lo más padre, ellos dos tienen su empresa y dan empleo a gente que yo les recomiendo de la carrera, que recién graduados, porque me dicen, recomiéndame gente así como nosotros, queremos así ser, que sean así porque sabemos que lo saben hacer bien, ¿verdad? Entonces, ellos generan empleo y eso es una cosa sensacional. Abajo a la izquierda tenemos a el señor Adolfo Franco, ¿verdad? Que ese es un señorón, y él, fíjense, produce cine. Él produjo 2 películas que tuvieron y que tienen un impacto interesante por la manera de contar las historias. Una es El Juego Perfecto, que se filmó una parte aquí en Monterrey, y la otra es la película sobre Cantinflas. Esta película Adolfo Franco la produjo y pues representó a México en su momento para competir en los Óscares como mejor película extranjera. Aparte de tener presencia en cine, Adolfo tiene una organización de la sociedad civil que se llama Causas, ORG. Dice una red para muchos sueños, y es una asociación que busca cumplir sueños de jóvenes a través de la educación. Entonces también tiene una parte de emprendimiento social espectacular, ¿verdad? Y para no hacerles el cuento largo, porque pues nosotros somos cuenteros de vocación, los comunicólogos, del lado derecho abajo está la sensacional Gabriela Gavica, ¿sí? Ella fue exalumna de nosotros, ¿sí? Y ahorita Gaby tiene una productora de cine que se llama Mandarina Cine. Están haciendo películas que ganan festivales internacionales, ¿sí? Su más reciente película fue Marioneta, que fue una película espectacular también. Ella ha producido televisión, produjo también Top Chef México para Sony, y ha tenido mucha colaboración en la producción audiovisual desde la parte de la producción, la parte de la organización, del detrás de cámaras y eso, ¿sí? Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que yo les quisiera platicar de chavos y chavas que en su momento pues tuvieron ese sueño de estudiar, y la respuesta es sí se puede vivir. ¿Cómo? Enfocándose a lo que quieren y especializándose. Entonces, las 2 palabras de tú sabes, pues yo creo que estos ejemplos, ellos sí sabían lo que estaban haciendo, ¿verdad? Muchas gracias, Manuel.
No, pues definitivamente en la industria cinematográfica, bueno, eso es un área maravillosa de desarrollo, ¿no? Creativo para todos los interesados. Gracias por estos excelentes ejemplos, Manuel. A ver, Claudia, eh, vas tú, Claudia. Sí, bueno, Cuéntanos desde el periodismo, la información, la otra cara de esta faceta. Adelante, Claudia. hola, buenas tardes a todos. Gracias, Eva, por invitarnos a este panel. Hola, colegas. Pues bueno, creo que está así como, resulta evidente, ¿no? Que el periodismo se encarga de este manejo de la información, que es básico y que para nosotros, pues resulta fundamental no solamente estar enterados de lo que pasa, sino también tener esa información que sea creíble y que sea veraz, ¿no? Todos estos días, cómo hemos estado pegados y vamos a seguir pegados a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues para ver quién gana. O sea, si gana Biden, si gana Trump, qué medio lo dice primero, quién se lleva la exclusiva, qué datos nos ponen, cómo nos los ponen, con qué gráfico, con qué video, a quién entrevistan, quiénes son los especialistas. O sea, todos esos datos, evidentemente, pues un periodista está detrás no solamente del manejo de esos datos, sino también de proporcionárselos a la gente mediante distintos medios, como hemos nosotros podido comprobar en estos días, ¿no? Como les comento, pero pues bueno, esta es la parte así como más visible, más obvia o más lógica del periodista, pero como mencionaba Eva al principio en su exposición de que una cosa es lo que nos imaginamos y otra cosa también es quienes componen ese contexto en este caso, del periodista, que es de lo que me toca hablar a mí, pues bueno, puedo decirles, y ahorita les enseño, que vivir del periodismo o vivir de la información, más que del periodismo, implica muchas cosas que a veces, híjoles, no las imaginamos, ni siquiera cuando los alumnos, como algunos de ustedes que están por aquí, piensan cuando entran a la carrera. O cuando muchos papás, así como decía el papá de Manuel, ay, ¿y qué vas a hacer, hijos de periodista? Se Vas a van a morir de hambre. una miseria, te van a matar, vas a ir a la guerra, te van a perseguir. Pues no, o sea, si te quieres dedicar a cubrir y ser periodista de guerra, pues bueno, es una pasión que a alguien le puede interesar, pero el periodismo no solamente es eso, son muchas más cosas, es el manejo de la información. Ejercer el periodismo, andar con una libreta, una grabadora o un celular es solamente una de las vertientes que tiene el periodista y solamente una de los caminos por los cuales un egresado de periodismo pues puede desarrollarse, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de todo el potencial que tiene el periodista. Como les decía yo ahorita, bueno, pues es que estas elecciones hemos estado viendo todo esto a través de los noticieros y los programas especiales y las redes sociales y los medios y tal. Pero, ¿quién escribe esos discursos de esos políticos? ¿Quién los prepara y los coachea? Válgame aquí este término. ¿Quién está detrás de ellos para decirles, así tienes que responder, así tienes que moverte, así tienes que contestarles? ¿Quién tiene que organizar esas conferencias de prensa? Pues bueno, el especialista en esa información. Y bueno, lo que yo les quiero compartir ahorita en esta pantalla es, como les decía, es para que vean cómo las vertientes de el periodista pues desemboca en varios caminos. Y en este caso yo les pongo aquí tres que son, así como Manuel ahorita también les enseñaba, pues casos de exalumnos que hemos tenido que han sido muy brillantes, que son muy brillantes, y que son un ejemplito de los muchos que hay y que ponen el nombre del TEC así bien en alto, pues yo les traigo aquí sitios donde egresados de periodismo están trabajando
actualmente. Y si ustedes se fijan pues en la parte superior, están lógicamente los medios de comunicación. Y no solamente medios de comunicación locales, si ustedes se fijan, son medios de comunicación de alto prestigio, internacionales, donde muchos egresados están trabajando y están haciendo lo que les gusta, cubriendo lo que les gusta. Política, economía, deportes, evidentemente, porque muchos alumnos les encanta el deporte, a otros les encanta el periodismo de moda, a otros les encanta la investigación, la parte de producción de videos, etcétera. Entonces, en los medios, lógicamente, pues bueno, hay un campo para el periodista, tanto frente a la cámara como detrás de la cámara, como en la investigación. Y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, no sé, estamos hablando, no sé, del País, por ejemplo, ¿no? Que es un periódico escrito, que es uno de los que hay por aquí, o EFE, ¿no? Que es una agencia de noticias. Pues no solamente es escribir la nota, es hacer el video o es hacer el podcast, pues bueno, tan diversificado que está el medio. Entonces, pues bueno, hace muchísimas cosas para poder brindar esa información en estos medios que evidentemente tienen una credibilidad y un prestigio a nivel internacional. Pero también hay otros exalumnos nuestros también muy, muy destacados y que han hecho lo que les ha gustado y lo que les ha movido su gusto y su afán por ayudar y por trascender, como por ejemplo, o sea, hay una egresada nuestra que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, Claudia, que ella pues apoya a las microempresarias de Sudamérica desde el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, o donde han trabajado en la ONU o en el Fondo Monetario Internacional, o sea, dentro, desde la trinchera de el manejo de la información, como les digo. O sea, estamos hablando de gente que le gusta organizar esta información, capacitar a la gente para que esa información la diga de la manera adecuada. Y bueno, también en organismos, o sea, de prestigio como es el MIT, que probablemente muchos de aquí conocemos y sabemos del prestigio de esta organización. Y por supuesto, bueno, pues no pueden faltar también la información que se maneja dentro de las empresas. Como ya sabemos, las empresas manejan información a nivel interno y externo. Entonces, pues un periodista también tiene que vigilar y proveer de esta información que se necesita dar a conocer tanto a la gente que trabaja en estas empresas como hacia afuera, ¿sí? Como haciendo sus boletines o, como les decía, organizando estas conferencias de prensa, manteniendo contacto con el público, dando a conocer cuál es la responsabilidad social, ¿sí? U organizando algún tipo de evento donde pues haya un manejo de gente, ¿verdad? Entonces, Clarísimo, Claudia. Es decir, creo que hay un campo ahí enorme, ¿no? Sí, es un campo amplísimo, no solamente de periodismo. Definitivamente, y creo que con esto que nos acabas de compartir, como que nos queda como más claro, ¿no? Las enormes posibilidades que hay en el mercado, en el campo de la gente que se especializa en la información, ¿no? En el tratamiento de la información y la comunicación de esta información, ¿no? Normalmente llamamos periodismo, pero creo que incluso la palabra periodismo nos da una idea limitada, ¿no? De lo que realmente hace un periodista o alguien experto en manejo, tratamiento y comunicación de la información, tanto de las formas tradicionales como ahora, por supuesto, en los retos con los nuevos medios tecnológicos. Quisiera acabar esta primera ronda dándole la palabra a Eliud, y que creo que además es el campo donde menos claro tenemos las posibilidades que existen en el mercado y en la profesión. Adelante, Eliud, te damos la palabra. Nos queda muy poquito tiempo para acabar esta ronda, pero yo sé que tú puedes hacerlo. Sí, es que mandaste a los periodistas y comunicólogos primero, pues. Sí, cometí el error. No, muy contento de participar en este espacio con ustedes. Gracias también a los que nos acompañan y un gustazo, colegas, estar participando con ustedes acá. Efectivamente, mira, respondiendo muy concretamente a la pregunta, ¿se puede vivir la creatividad? Sí, te puedo decir que yo vivo
de mis pasiones, de mis vocaciones, y a lo mejor bien dices, ¿no? Cuando digo esto, para muchos ha de sonar, pues sí, seguramente voy a dar clase. Te voy a decir de qué vivo. Vivo de la creación de contenidos interactivos, digitales, atractivos. Vivo del diseño de recursos, cursos, materiales para profesores, talleres de capacitación para directivos, de la consultoría de innovación educativa, ¿no? Que implica a lo mejor que alguna institución, que alguna universidad, algún colegio está convencido. Yo creo que hoy en día no nos queda duda a nadie de la necesidad de tener una oferta muy robusta en cuanto a la oferta de educación, porque si no fuese así, no podríamos asegurar continuidad académica en ninguna parte. Entonces, hay posibilidades, hay problemáticas que han estado pendientes desde siempre, antes de la pandemia, durante la pandemia se han agravado, y es tarea de nosotros dar respuesta a esas problemáticas a través justamente de la creatividad. Entonces, el espectro, y me pasa un poquito como comentaba Claudia, no es muy amplio. Es muy amplio lo que hay oportunidad de abordar, y igual para estar un poquito a tono con los compañeros, voy a repasar así rapidísimo, sin entretenerme demasiado, algunas cifras que pueden ser de interés respecto al mercado educativo y de tecnología educativa, que tiene un auge increíble, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de mercado de software en educación tecnológica tiene una dimensión de 8X, ¿no? Eso nos habla un poquito del tamaño, del impacto, del crecimiento exponencial que está surgiendo en este mercado. Y este crecimiento exponencial puede darse solamente si nos abocamos a la resolución de problemas de las masas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? La necesidad y la posibilidad de resolver problemas de acceso a la educación, formas en las cuales podamos garantizar esa continuidad académica de calidad. Ve esta cifra, por ejemplo, en dólares de 9.6 billones, que es el total de inversión global en startups de educación tecnológica. Igualmente, bueno, vemos aquí una cifra de 3.4 billones de dólares en la inversión proyectada en EdTech para el 2030, de acuerdo con el EdTech Global. Hay 2.7 billones de estudiantes en el mundo proyectados para el 2035, y los aceleradores, ¿no? Estas entidades privadas que invierten en proyectos relacionados con el mercado de la educación y de la tecnología educativa, se porcentúa en 38.5% en el mercado educativo. Eso es dentro del contexto global, para que veamos ahí también un poco el flujo que se mueve, ¿no? Hablando específicamente del terreno de la TAM, hay 14 países que se ubican entre los primeros 100 en el índice de innovación global, hablando de ese aspecto de la innovación educativa, ¿no? Y específicamente hablando del índice global de emprendimiento, en el 2018 hay 13 países, ¿no? En los que están liderando. Por su parte, dentro de la economía de las familias, en el contexto de la TAM, el 3.4% de los ingresos está destinado hacia la parte de educación en los hogares, ¿no? Eso con los matices también que puede ocurrir dentro del contexto mexicano, el contexto como el que nosotros estamos abocados. Y el porcentaje que les mencionaba de las aceleradoras que invierten en proyectos de educación en el mundo, todavía es incluso mayor cuando hablamos dentro del contexto de la TAM. Entonces, realmente es un campo en auge importante. Me encantó también el ejemplo que dabas al inicio, Eva, de los videojuegos. Si los profesores pudiéramos aprender un poco del diseño de las experiencias que se basan, por ejemplo, en esos videojuegos donde tienes a niños, adolescentes atraídos, capturados, enganchados, ¿no? Por seguir aprendiendo habilidades, conocimientos a través de esos medios que ofrecen una retroalimentación oportuna, frecuente. Si somos capaces de transformar nuestros entornos educativos en esos contextos, creo que estaremos posibilitando formas de educación mucho más innovadoras y mucho más efectivas. Y con esto, pues quisiera cerrar esta primera intervención. Gracias. Pues definitivamente nos han dado un panorama mucho más amplio y complejo y retador, ¿no? De lo que normalmente tenemos de ideas sobre las profesiones vinculadas a la creatividad. Y eso me hace recordar dos cosas, ¿no? Por un lado, recuerdo el último reporte de, creo que del Foro Económico Mundial, perdónenme, ahorita voy a tratar de recordar la cifra, pero lo que recuerdo es que destacaban cuáles eran las características profesionales, ¿no? Que están de mayor demanda al día de hoy. Y la tercera era creatividad. La otra era pensamiento crítico, que en realidad en la práctica pues no se pueden disociar. Creatividad y pensamiento crítico es casi hablar de la misma cosa, aunque es como una misma moneda con sus dos caras, ¿no? Entonces, es evidente que los trabajos, el futuro, la profesión tiene que ver con esto que ustedes nos han mostrado, y definitivamente el tema de la educación continua, es decir, en una sociedad cada vez más volcada al conocimiento,
en donde la competitividad tiene mucho que ver con este manejo de la información y la capacidad que tenemos todos de actualizarnos, pues es clarísimo que en el campo de la innovación educativa es enorme y quizás posiblemente sea el área de mayor necesidad, ya no solo de crecimiento, de mayor necesidad, principalmente ahora a la luz del efecto COVID, ¿verdad? De la pandemia que estamos viviendo. Y entonces quisiera ya entrar, y ahí dejo el micrófono abierto. ¿Cuáles creen ustedes que son algunos de los principales retos que tienen las industrias creativas, las profesiones creativas, principalmente considerando que estamos viviendo ahora una revolución tecnológica que nos permite potenciarnos, ¿no? En materia de comunicación, de acceso, de conectividad, de relacionarnos, etcétera. Es decir, ¿cómo ven esta relación? Retos, pero considerando también que estamos en plena transformación tecnológica y que ahora más que nunca se vuelve indispensable, ¿no? Para enfrentar esta pandemia, por ejemplo. ¿Qué opinan? Adelante, quien quiera abrir la discusión. ¿Quién se anima? Bueno, pues abro micrófono. Sale, Uno de los grandes retos es justo la profesionalización, ¿no? De la actividad creadora y creativa. Ahorita en el chat preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa con el síndrome del impostor en el caso de la creatividad en lengua? Y yo creo que eso se puede expandir. Ese es uno de los grandes retos. De pronto pensamos que la creatividad es algo que ya está dado, o que si somos creativos o no somos creativos, ¿no? Y el reto entonces es capitalizar esa creatividad para ver lo que se puede hacer. Habla un poco del área de letras, ¿no? En el caso de las cifras que yo les compartía, no les compartí las típicas cifras del número de libros publicados, a lo mejor, o de cómo está creciendo el libro impreso y cómo se comportan los libros en otras plataformas, porque ese es uno de los grandes retos. No reducir lo que se puede hacer con cada una de las profesiones. Ahorita que planteabas el reto de la contingencia, los nuevos modos que tenemos de comunicarnos, pues ahí está un enorme reto al que tenemos que responder con creatividad. Pero esto solo se hace a partir de los cruces con otros profesionistas, ¿no? Necesitamos entender, en el caso de los que trabajamos con lengua, ese es uno de los grandes retos, entablar comunicación con otras áreas profesionales. En ese sentido, me parece que es un enorme acierto apostar por una entrada en estudios creativos, ¿no? Como lo está haciendo ahora el tecnológico a partir del modelo TEC 21, porque ya no solo necesito ser especialista en lengua, necesito conocer qué hacen los colegas en comunicación con lenguaje audiovisual, necesito conocer qué hacen los colegas con el lenguaje sonoro musical, necesito también entender que esos contenidos pues están pensados para un determinado receptor y que se necesitan adecuar esos contenidos a partir de la información que tengo o a partir de pensar en qué plataforma me voy a comunicar con otras personas, ¿no? Ese me parece que es uno de los grandes retos al que tenemos que responder, entender que hay que profesionalizarnos y entablar diálogo con otras disciplinas y con otros lenguajes. Pues no son retos menores, Citlali. Nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir. Interesante. Adelante, Alan. Sí, pues muy interesante lo que dice Citlali y sin duda la profesionalización de nuestras áreas es un reto importante. Les quiero compartir que hace poco me invitaron a un consejo para pensar estos temas, ¿no? Y fue una iniciativa del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura junto con el Banco Interamericano. Y platicando todos, sentí que había una necesidad en particular en la que todos estuvimos muy de acuerdo. Y estoy hablando de instancias públicas, privadas, universidades, secretarías de gobierno, la alfabetización la alfabetización digital. Yo creo que en nuestras áreas de industrias creativas hay muchos creadores y emprendedores que se encuentran con este problema de cómo digitalizar lo que yo hago, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un escultor, ¿no? De un coreógrafo, o sea, hay muchas áreas allá, ¿no? Porque en el tema de producción musical, pues evidentemente la digitalización, pues ahí está, ¿no? Estamos un Ya poco llegó.
Ya llegó, exacto, pero hay muchas áreas en las industrias creativas que se topan con este problema. Y yo creo que tenemos todos que pensar, ¿no? Desde nuestras naciones, ¿no? Hacia el exterior, hacia el mundo, de cómo podemos educar mejor digitalmente a las personas desde edades más tempranas. Yo creo que ese es un reto importante en los próximos 20 años. ¿Cómo ven, Manuel, Eliud? Yo lo que quisiera añadir a lo que están diciendo los compañeros, perdón que les gané a Manuel, pero es nada más, o sea, acompañando, o sea, esto que dice Alan también, además de la alfabetización digital y lo que también dice Citlali de que hay que ver esta convergencia entre todas las industrias creativas, otra de las cosas es sí, la profesionalización, pero a partir y también desde el momento en que ya estás dentro de la universidad, o sea, no esperarnos a terminar, tener aquí el título, ¿verdad? Y comenzar, sino ahorita el reto que tenemos es el construir una marca, el construirnos nosotros como marca, ¿sí? El que el profesionista, o sea, ya empiece a hablar de tener aquí mi portafolio, ¿verdad? Por eso están armando sus portafolios digitales y sus portafolios de esto es todo lo que yo tengo, esto es todo lo que yo he hecho, lo que he podido construir, y yo ya tengo un nombre, desde que era estudiante tengo un nombre dentro de mi área, ¿no? Entonces, para pues sobresalir de entre toda la competencia, que luego también es muy reñida porque, pues somos gente muy creativa, ¿no? No solamente en México, sino en el mundo. Entonces, hay que empezar ya desde ahorita a construir una marca. Pues Sí, eso es un punto interesante. Adelante, Manuel. sí, coincido con lo que han comentado. Mira, necesitamos personas, y así me lo dejan saber los empleadores, especializadas, profesionalizadas, si se puede decir así, enfocadas, pero también el doble reto es que tengan esa apertura, digamos, mental para abrazar otras áreas distintas. Necesitamos personas que sean bien, que sean lo mejor en su profesión, en lo que escogieron, sí, pero también que tengan esa disposición a aprender de otras áreas y abrazar intelectualmente otras disciplinas, porque de eso se va a nutrir. Entonces, ese es un doble reto que yo veo. Y recuerdo mi primer trabajo que tuve fue ya graduado, era en un centro de investigación de economía, fíjense, yo era el encargado de comunicación, o sea, cómo traducir todo lo que ellos hacían a una revista, a videos y eso. Y pues para mí fue un choque porque pues economía no sabía nada, o sea, es la materia que más mal me había ido en la carrera, ¿sí? Pero tuve que aprender y ahí me di cuenta y dije, oye, espérame, sí comunicólogo, pero necesito también ver porque nosotros somos como traductores de muchas áreas, de otras áreas, entonces tenemos que estar con el corazón abierto a abrazarlas intelectualmente, no cerrarnos nada más en lo de nosotros, ¿verdad? Pues es interesante. Quiero destacar ahorita algunos puntos que han comentado. Por un lado, pues sí, es decir, son profesiones en las cuales ahora más que nunca se tienen que alfabetizar digitalmente, ¿no? Tecnológicamente. Es decir, ninguna, ni música, ni periodismo, ni letras, ni innovación educativa, ni gastronomía, ni cualquiera de las artes performativas o el diseño puede ya estar al margen. Esto nos queda clarísimo porque por ahí va, bueno, ya está, como lo comentó Alan, pero al mismo tiempo se está expandiendo, ¿no? Entonces son evidentemente profesiones altamente tecnologizadas, ¿verdad? Eso valdría la pena destacarlo, pero al mismo tiempo han destacado la puesta en práctica, ¿no? Es decir, son muy hands-on. O sea, sí hay que teorizar, pero hay que experimentar. Por lo que comentaba Claudia, no hay que esperarse a ver cuándo, hay que atreverse a experimentar y en esta experimentación, obviamente, no cerrarse. La creatividad está abierta y cada vez hay más lenguajes compartidos o proyectos en común donde convergen diferentes disciplinas, ¿verdad? Que era lo que señalaba Citlali. ¿Tú cómo lo ves, Eliud? Totalmente, fíjate que la discusión se ha tornado muy interesante. Yo aportaría también que uno de los principales retos que tenemos dentro de nuestras trincheras
es el desarrollo de habilidades para la vida. Y ya hemos mencionado muchas de ellas, ¿no? Cuando hablamos del tema de la creatividad, el tema del trabajo interdisciplinario, el tema de la alfabetización digital, que bien lo señalabas, creo que son habilidades que nos posicionan más allá de las cuatro paredes, ¿no? Ahora diré de la pantalla que tenemos como forma de interacción educativa. Y una de las que yo quisiera resaltar también es el aprendizaje a lo largo de la vida. La resiliencia, por ejemplo, la inteligencia emocional, que son competencias que van a darnos posibilidades de adaptarnos a los entornos cambiantes, volátiles, dinámicos que vamos a vivir en los años venideros. Me gustó mucho esta discusión que también se tornó en relación a la invasión o integración de la tecnología digital entre las actividades, porque en lo que respecta, por ejemplo, a las industrias creativas, a los empleos en general, el campo de la educación, es esto relacionado con si la inteligencia artificial, el big data, la robótica, etcétera, de alguna manera pudiera reemplazar empleos, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos un punto interesante los que nos dedicamos a las industrias creativas, ¿no? Particularmente porque esa creatividad es algo que nos distingue y que nos posiciona para poder abrir brecha respecto al tipo de empleos que van a ser necesarios en el futuro. Hay una entrevista muy interesante de un personaje que sigo, ¿no? Alex Bird, donde una de las principales preocupaciones que él tenía es si llegaría un momento en que los robots, por ejemplo, desplazarían empleos como los profesores. Él emprendió una búsqueda tratando de dar respuesta a esa inquietud y llegó a Silicon Valley. Y en Silicon Valley vio por primera vez a un profesor robot. Y a lo mejor lo que está en la mente de muchos cuando escuchamos esa parte es a lo mejor un androide, ¿no? Que está frente al grupo haciendo esta exposición. Lo que él encontró fue que eran herramientas que el profesor aprovechaba para sí. Eran softwares de realidad y de inteligencia artificial que ayudaban a los profesores a entender mucho mejor, de una manera mucho más personalizada, las necesidades y posibilidades de sus estudiantes. De tal forma que esa información era un insumo súper útil para el profesor para poder hacer intervenciones mucho más efectivas con los alumnos. Entonces, tecnologías va a haber en el futuro, va a haber nuevas, mucho más sofisticadas y demás, pero van a ser dentro del arsenal de herramientas que tenemos para poder mejorar las condiciones y los servicios que hoy hacemos uso. Eliud, yo creo que has dado al clavo en un punto muy relevante, ¿no? Porque sí, evidentemente la tecnología está jugando un papel, pero ¿hasta qué punto amenaza, no? Vamos, la profesión o las profesiones como tal. Y aquí lo que nos estás planteando es que no es así. ¿En qué no? Es decir, ¿en dónde está la creatividad que no puede ser sustituida por cualquier lenguaje o herramienta de alto potencial de impacto, vamos, estoy pensando, no sé, en Big Data o estos instrumentos que ahora tenemos de procesamiento de información? ¿En dónde sí somos indispensables? ¿En qué campo? ¿En qué área? ¿Qué piensan los demás? Manuel en el cine, Alan en la producción musical, en el sonido. ¿Dónde somos indispensables? ¿En dónde la tecnología no nos puede reemplazar? Yo pienso que lo que nadie nos va a poder arrebatar ni quitar es el ser conscientes en transmitir emociones a través del contenido. ¿Sí? En el contenido ningún robot nos va a superar, ¿sí? A lo mejor en los fierros que le llamamos, en los softwares, en las cosas, pues ahí están manipulados por otra serie de decisiones, pero en la creación de contenidos, Eva, en la creatividad, amigos, es donde yo siento que ahí va una parte emocional y ninguna máquina lo va a poder hacer como lo hacemos nosotros, ¿sí? Ya sea escribiendo una novela, componiendo algo, ¿verdad, Alan? Diseñando algo educativo. O sea, esa parte pues no puede ser sustituible a mi punto de vista. En el caso de la producción musical, bueno, existen unos softwares que te pueden producir una canción y hacer una letra nada más con hacer un clic, ¿no? Incluso algunos de nuestros alumnos lo han hecho, lo han programado en sus proyectos finales y es muy impresionante verlo, ¿no? Cómo una máquina puede hacer una canción o emitir una emoción en una letra. Pero bueno, estoy muy de acuerdo con Manuel, ¿no? Desde la propia creación y desde las humanidades, lo diría yo, de todas nuestras profesiones, pues creo que ahí seríamos muy irreemplazables en los próximos 20, 30 años. Yo creo que que también una de las cosas donde
donde así también se ve esa parte, es en esta, lo que decíamos hace rato, de esta convergencia, de que pues no nada más, como dice Alan, ese software que hace la canción, que también hay el software para hacer las noticias fakes, ¿verdad? O no fakes, simplemente para crear las noticias o decirlas como los robots y tal. Pero hacen falta más cosas, hace falta pues meterle una música, estar estudiando al público de una forma, generar ese sentimiento que solo la convergencia de varias profesiones, de mucha gente, alguien que haga que se comprenda bien esa información, un analista, alguien que lo diga bien, alguien, o sea, es mucha gente la que está implicada. Entonces eso, una máquina o alguien que lo haga de manera mecánica, pues solamente va a ser eso, mecánico, pero la gente no le va a interesar, ¿sí? O sea, hay algo detrás que es una máquina la que está detrás. O sea, sé que vamos a decir que el verdadero valor o mercado que hay, vamos, para nuestras profesiones, en donde no hay forma que la revolución tecnológica que estamos viviendo nos pueda reducir nuestro potencial, es en la parte estrictamente de contenido, es decir, la parte sensible, emocional, el gusto, la estética, en el acto creativo, vamos a decir. Ahí no es. Entonces vamos a decir que ahí incluso pudiera ser el valor de la marca. Posiblemente, Claudia, me hizo recordar lo de Guillermo del Toro. O sea, ¿puede haber otro Guillermo del Toro? Pues no, ¿verdad? O sea, es él y su sensibilidad, evidentemente, la que lo ha hecho destacar. Entonces sí, creo que nos queda un poco más claro que ahora, por otro lado, la creatividad más todo lo instrumental tecnológico que hay en nuestras profesiones y que habrá, eso es lo que potencia el mercado y las posibilidades, ¿verdad? Vamos a decir que por ahí va la fórmula del éxito económico o profesional de nuestras profesiones. Yo quisiera nada más meter un poquito harina de mi costal, van a decir, bueno, esta que viene el caso, pero bueno, como saben, pues soy humanista, ¿verdad? De hueso colorado. Y la cultura para mí es muy importante. Entonces, yo quisiera preguntarles, ya tenemos esta combinación de creatividad, de cultura digital o herramental tecnológico como ingredientes clave de la economía naranja, de estas vertientes. Pero, ¿qué piensan ustedes de la cultura mexicana? O sea, nosotros como mexicanos, propiamente, cada uno desde nuestra cancha, ¿cómo ven esta combinación de nuestro propio acervo cultural con estos otros dos elementos que ya hemos discutido? ¿Creen que los mexicanos tenemos algo que decir, algo que hacer? Digo, me queda porque me llamó la atención lo que dijo Alan, ¿no? De que pues resulta que los mexicanos somos los que más consumimos música, en la industria que más crece, es decir, ahí hay un elemento cultural, es clarísimo que es nuestro acervo, nuestra sensibilidad cultural la que está empujando, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ahí quisiera yo compartir algo padrísimo que escuché hoy en la mañana. De hecho, ahorita, as we speak, está FIMPRO, ¿no? Que es el festival de industria de negocios más grande que tiene el país. Está en sede en Guadalajara. Y justo hoy en la mañana escuchaba una conversación sobre música y cultura entre el vocalista, el guitarrista del grupo chileno Los Tres y Rubén Albarrán de Café Tacuba. Y comentaba no recuerdo, el guitarrista de Los Tres, decía que la primera vez que vinieron a México, que se bajaron del aeropuerto y agarraron un taxi, se pararon en la Roma, o no sé, no recuerdo dónde se pararon, y decían que sonaba a Café Tacuba. Y que se veía a Café Tacuba. Entonces, su percepción de México, al escuchar a un grupo como Café Tacuba y pararse en la capital del país, ¿no? Pues decían, ahora entiendo a qué suena Café Tacuba. Entonces, yo creo que de nuestra trinchera, sónicamente, tenemos un carácter, ¿no? Tenemos algo tan ahí que quizás nosotros no vemos, ¿no? Porque vivimos aquí, pero cuando los extranjeros vienen, hasta sonamos a mexicanos.
Un punto importante y es un poco con lo que empezamos la discusión, Alan. Somos capaces de apreciar lo que somos, lo que tenemos en nuestras manos. Citlali, a mí me gustaría saber tu opinión desde el mundo de las letras, Sí, la cultura de hecho hispana. estaba A pensando, ver, ahorita que escuchaba a Alan, justo pues es algo similar a lo que pasó con el boom latinoamericano, ¿no? Que fue un fenómeno en su momento de literatura, porque había muchas historias que contar y que solo podían suceder aquí, ¿no? O el fenómeno del realismo mágico que surgió también en estas tierras. Y creo también que se nos ha olvidado eso, ¿no? Se nos ha olvidado que no solo podemos ser consumidores, que también podemos ser productores y que hay muchas historias que pueden ser contadas y que necesitan ser contadas, ¿no? Pero aquí también, pensando en por qué hemos dejado de ser creadores, pues quizá porque en esas cifras que les hemos compartido, pues se nos escapan otras cifras. Mucha producción de contenido que no está representada ahí pensando en el tipo de contenido cultural que se realiza de manera informal, ¿no? A lo mejor pensar en guiones que se quedan en puestas en escena, que se comparten en espacios informales, o a lo mejor en textos que producimos y que simplemente compartimos entre nosotros o que nada más les compartimos a nuestros amigos, o en música también, ¿no? Que a veces pensamos que no registramos, que no le damos el seguimiento que tiene que ser formal. Entonces creo que hay muchas historias que necesitan ser contadas, pero también necesitamos justo pues ver el otro frente, ¿no? Que ahí agregaría yo al componente del reto. Bueno, también hay que saber de administración, también hay que saber de emprendimiento, también hay que saber de contabilidad, también hay que saber de economía, lo decía hace un rato Manuel, para que todo esa riqueza cultural que tenemos pueda traducirse en historias, en contenidos creativos y además pueda llegar a los receptores, ¿no? Si no llega a ese público, si no llega a ese mercado, pues algo falta en ese componente para que se pueda dar ese último paso de todas las industrias creativas. excelente. Acabas de agregar otro elemento de la fórmula mágica del éxito en la economía naranja. Ya se van sumando los elementos, que es, pues, obviamente, yo creo que tenemos esta idea romantizada, ¿no? De el artista así inspirado, ¿no? Y que como si fuera un ser etéreo, ¿no? Al margen de la realidad. Y no es cierto. Todos los creativos tienen que saber producir, facturar, entender el mercado, ver cómo ponemos valor a nuestros proyectos creativos, ¿no? A nuestros guiones, nuestras historias, nuestros contenidos, nuestras ideas de divulgación o de difusión. No se diga en el área del IUD. El IUD, pues yo creo que es una parte tuya creativísima, ¿no? Pero sin embargo creo que es importante que como buenos profesionales tengamos esta cultura de cómo poner en valor y cómo entrar al mercado para poder vivir también exitosamente de nuestra creatividad. Eliud. Sí, totalmente. Y lo que pasa es que estando también dentro del contexto de la educación y la innovación educativa, no hay manera de no ser creativo, porque el tipo de problemáticas, retos, desafíos que enfrentamos lo demanda así. En el contexto de la educación y de la innovación educativa más aún, la realidad mexicana está llena de contrastes, está llena de realidades, está llena de matices, está llena de desafíos. Hoy tenemos zonas en las que hay recursos y el desafío está cómo enganchar, cómo llegar, cómo mantener la atención, cómo hacer una evaluación más objetiva dentro de los contextos digitales. Y está el otro extremo, donde el reto es el acceso a la información, el acceso a los recursos. Entonces, son problemáticas bien complejas que nos exigen echar mano de los colegas, de las disciplinas, de la creatividad de nuevo. Y por eso luego tenemos estas estrategias de, bueno, donde no hay internet, vamos por vías satelitales y la televisión, y donde eso no se puede, ¿qué otras opciones tenemos? Pero también veo esta parte que también es muy cultural, ¿no? Dentro de nuestro contexto mexicano, el compartir, el a lo mejor echarse la mano, ¿no? Yo veo, por ejemplo, y siempre quedo sorprendido de la estrategia que ocurrió con nosotros, ¿no? En el TEC, ¿sabes? Cuando se declara la pandemia, quedó una semana, además esa semana tenía un día de asueto, en donde hubo un movimiento para estar listos y entrar al quite en la siguiente semana con la continuidad, y muchos levantamos la mano y dijimos, oye, pues yo más o menos ahí le sé, me gusta, puedo apoyarle, entro, y creo que eso nos caracteriza mucho también. Entonces, entre que nos ponemos creativos, pero también nos echamos la mano,
porque nos vemos así, ¿no? Nos vemos como un equipo, y Alan decía también hace rato, ¿no? A veces donde vemos empresas, instituciones, la casa de enfrente, la competencia y demás, y hay muchos momentos en los que hacemos sinergia y unimos fuerzas porque las problemáticas que atendemos desde la educación y en los contextos en los que mis colegas también han presentado demandan ese tipo de sinergias, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues miren, se nos está acabando el tiempo de nuestro diálogo, porque también queremos que las personas que nos están acompañando, estudiantes, público en general, padres de familia, todas las personas que nos acompañan, tengan la oportunidad de hacernos algunas preguntas también y dialogar con ellos. Nada más, por último, un brevísimo, en algunos segundos. ¿Por qué estudiar una carrera creativa? ¿Qué diríamos? Así, en pocas palabras. ¿Por qué sí? Porque la creatividad nos ayuda a resolver problemas. Y si algo tiene la vida es que los problemas se van a presentar, ¿no? Y la creatividad nos va a ayudar a solventarlos Bien, o a Susana. sobrellevarlos. Pues sí, sin creatividad no hay supervivencia, queda clarísimo. Exacto. Adelante, Claudia. Nos sensibiliza sobre nuestro comportamiento en la sociedad, nos emociona, hace que permee nuestros sentimientos, nuestra imaginación y nuestra creatividad. Entonces, nos llena de cultura y eso es bien importante. Muchas gracias, Claudia. Manuel, ¿por qué Pues, sí? ¿por qué sí estudiar alguna de estas áreas creativas? Porque miren, desde antes de meterse a la universidad ya tenemos la creatividad a flor de piel. Imagínense ahora enfocarla y vivir de ella, pues creo que ahí está el gane, ¿verdad? Es vivir de la pasión. Si descubrimos, fíjense, dónde está lo que nos gusta hacer, jamás vamos a tener que trabajar. ¿Sí? O sea, porque vamos a disfrutar. Claro, porque no es un trabajo, es un gozo la creatividad. Me Exactamente. recordaste a mi papá, así decía, mira, mijita, lo mejor que te puede pasar en la vida es que trabajes de lo que te gusta y que te paguen, me decía. Pero aparte te pagan para hacer Así lo que amas. Ujú. Excelente. Eliud, ¿por qué sí estudiar? Sí, totalmente. Mira, además de que, ligando a lo que decía Manuel, aparte de que podemos vivir de la vocación, de la pasión, es rentable. Es rentable, a eso nos dedicamos, eso nos encanta hacer, nos pagan por hacer eso. Y además, pues como decíamos antes, ¿no? Nos prepara a través del desarrollo de habilidades para la vida, que es lo que pues eventualmente nos va a poder ayudar a sobreponernos de las situaciones COVID u otras cosas que puedan venir a futuro. Alan, el último. Porque nos reta. Yo creo que la creatividad es lo que nos hace imaginarnos una mejor versión de nosotros. Entonces, y paga, pues qué mejor, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues voy a resumir la fórmula mágica de la economía naranja que he estado yo registrando con sus aportaciones. Uno, para tener éxito en la economía naranja es clarísimo la sensibilidad, la creatividad. Es el principal ingrediente y que genere realmente valor, ¿verdad? Ahora, esta creatividad, el siguiente es contenidos, pero desarrollar contenidos que permita también la combinación, la comunicación de diferentes lenguajes, ¿no? La narrativa, la música, la imagen, etcétera, ¿no? O sea, forzosamente son nuevas formas, ¿verdad? Creativas, pero claramente interdisciplinares, ¿verdad? Y ahí es el verdadero valor de la profesión, esta parte que la tecnología no va jamás a reemplazar. Entonces tendríamos la creatividad, el lenguaje interdisciplinario, ¿no? La sensibilidad, la estética, pero al mismo tiempo potenciado. El segundo ingrediente sería todo este instrumental tecnológico que nos permite expandir justamente nuestros proyectos o nuestros bienes o productos creativos. El tercer, por eso, por lo tanto, necesitamos la
alfabetizarnos tecnológicamente, digitalmente. Son carreras altamente digitalizadas, ¿no? Tecnologizadas. Y resaltaría el último elemento, ¿verdad?, que nos señaló Citlali, que dice, bueno, sí, hay que ser creativos, hay que trabajar en equipo y mezclar lenguajes, inventar nuevas formas, pero también necesitamos habilidades empresariales, de emprendimiento, para poder realmente tener puesta en valor en el mercado. Entonces, la combinación es creatividad, alfabetización digital, más cultura empresarial. Y creo que ese es el éxito de las profesiones creativas y posiblemente, quizás yo agregaría, y la cultura mexicana, que es muy particular, nuestra sensibilidad, nuestra estética, nuestra lengua, que realmente, como bien señalaron con sus cifras, tiene un mercado enormísimo, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Y agregaría un último elemento, pues pensemos, realmente podemos vivir sin el arte, sin la literatura, sin el cine, sin la música. Yo creo que estudiar esto es justamente lo que define a la humanidad, ¿no? Estas expresiones artísticas que nos definen a todos. Muy bien, voy a abrir el micrófono. Adelante. Vamos a ver preguntas y respuestas en este tiempo que nos queda. Muchísimas gracias. Gracias por este momento tan enriquecedor, colegas. La verdad me siento muy inspirada de escucharlos hablar. Tuvimos varias preguntas en el chat que estuvieron dejando. Algunas ya fueron contestadas ahí de forma escrita. Quisiera rescatar dos que quedaron ahí sin contestar. María Fernanda Reyes nos pregunta, y creo que esta la va a responder Manuel, ¿cómo se puede entrar a la industria del cine o de los medios en México si no eres de México o no estudias aquí? Y ahí yo le agregaría y viceversa, también si eres de México y quieres ir a otra parte, al extranjero. Miren, creo que el ser profesional en el arte, en la industria del cine, no respeta fronteras, ¿eh? O sea, la industria mexicana está abierta a recibir talento y a recibir personas disciplinadas que quieran trabajar. Es como la idea. Pero ahora es el qué, o sea, qué. Pero el cómo. Bueno, hay algo bien importante en nuestras industrias, que es el networking, ¿sí? El hacer tu marca personal de profesional, ¿sí? Y saberte mover en los círculos donde se está generando el trabajo, donde se están generando las obras. No estamos hablando de palancas, ni de recomendaciones, ni de nada. O sea, tu trabajo va a hablar por ti mismo. Entonces, el networking es ese, es saberte conectar con los ámbitos profesionales de la industria desde que estás estudiando, ¿eh? No tienes que esperar a graduarte, como dijeron, para que tu nombre se empiece a escuchar, para que tu reputación como profesional en el cine o donde quieras empiece a trabajar por ti. Entonces, sí hay maneras y las fronteras están abiertas. Ahí tenemos en el otro caso, en Estados Unidos, o sea, 3 directores mexicanos están rompiéndola, ¿sí? A nivel mundial, en un país que no es de ellos, pero que abrazaron, ¿verdad? Culturalmente. Entonces, es súper válido y siempre pasa, ¿sí? Así lo veo yo. Muchas gracias, Sí. Manuel. Bueno, hay una pregunta que hizo Eugenio González y creo que la puedo relacionar también con la de Ana Vivas. Eugenio González dice, ¿qué hago si quiero escribir profesionalmente? El paso del tiempo desanimó mi energía, perdí el hábito y ahora por fin lo estoy retomando, pero es demasiado tarde porque ya estoy entrando en el ámbito laboral. Esa es la pregunta de Eugenio. Y Ana Vivas pregunta, ¿cómo mantenerse creativo? Creo que esa es como una de las preguntas más importantes, ¿no? Pensar este tema de la creatividad como algo que se agota. Sí, Creo que esa pregunta es para todos. Bueno, yo quisiera empezar a contestar esa pregunta, ¿no? Porque de pronto parte del componente que también forma parte de la creatividad es la disciplina en la creatividad. Entonces hay que destinar un tiempo para seguir ejercitando la creatividad, ¿no? Para seguir escribiendo, en el caso de la pregunta muy concreta que es Eugenio, a pesar del trabajo y de los compromisos y de todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Y un consejo en ese sentido sería, por ejemplo, trabajar con restricciones.
la restricción favorece la creatividad. Entonces, he visto ejercicios a lo mejor de hacer piezas dentro de un círculo, ¿no? Y varios círculos, a ver cómo los recreas. En el caso de la palabra, yo los invitaría a probar. ¿Qué pasa si hago un texto usando solo adjetivos? ¿Qué pasa si hago un texto usando solo sustantivos? ¿Qué pasa si hago un texto usando solo preguntas? Trabajar con restricciones puede ayudar a detonar la creatividad. Yo quisiera agregar ahí la palabra inspiración, porque una cosa es ser creativo y otra cosa es inspirarte, ¿no? Entonces, coincido con Citlali. Yo creo que la creatividad es un ejercicio que si uno hace todos los días y haces en mi campo, pues necesitas hacer 20, 30 canciones para que una de ellas sea esa canción, ¿no? Que te va a llevar a otro lado. Entonces, sí, hay que obligarnos con restricciones, Citlali. Estoy muy de acuerdo y quizás la inspiración llegue. ¿Puedo agregar algo? Me encantó su respuesta, Citlali y Alan. Y en un seminario con Guillermo Arriaga, este guionista maravilloso, dijo una cosa, dijo, la gente piensa que estoy en mi casa y llegan las hadas de la inspiración y me pongo a escribir un guión. Y dijo, no, dijo, el guión, y vaya que él ha hecho guiones de películas maravillosas, ¿verdad? Dice, es horas silla. O sea, dice, yo me forzo, si no tengo inspiración, me siento en la silla y algo va a salir. Entonces, hay que atraer a las musas con carnada interesante para que bajen, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Yo quisiera lanzar una pregunta, si me lo permiten. En esta realidad del COVID que estamos viviendo, ¿de qué manera nos ayuda? Porque nos la hemos pasado platicando de cómo nos ha puesto restricciones, pero ¿de qué manera nos ayuda el COVID a las industrias creativas en esta nueva era digital que nos está obligando a vivir? Creo que Eliud quiere contestar. Sí, yo quería comentar sobre esto. Fíjate que ha sido un enorme reto para todos el COVID en muchos sentidos. Para la educación lo ha sido y para la innovación educativa más, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Cuando volvamos a la nueva normalidad, regresaremos con sistemas más robustos, más fuertes. Y eso ha sido posible debido a las restricciones, como decía Citlali, que nos ha impuesto las condiciones ambientales en el mundo, de salud pública. Si esto no hubiese pasado, no habríamos echado a la cajita de herramientas y a la experiencia cosas que tendríamos que estar preparados, y que eso que se ha denominado una enseñanza remota de emergencia en muchas partes, ¿no? Pudo haber sido algo bien planificado, bien planeado, bien instalado, muy natural. Entonces creo que ha sido de las mayores bondades que hemos podido aprovechar en este contexto. Gracias, Eliud. Yo ahí le quería agregar y atreverse. Yo creo que la gente que está en la industria creativa, las industrias culturales, obviamente es mucha disciplina, como cualquier otra profesión. Se requiere disciplina, trabajo todos los días, obviamente. Pero yo le agregaría además arrojo, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a fracasar, porque posiblemente eso es lo que puede frenar a mucha gente que se queda con cosas, bienes o ideas o productos maravillosos, pero que tienen tanto miedo que no se atreven a salir, dar ese paso. Y yo creo que aquí, en estas, es vital tener esa empuje, ¿no? Esta capacidad de decir, ¿qué pasa si lo propongo? Pues no pasa nada. Si no funciona, pues no funciona y ya. Pero ¿qué tal si sí? Y eso me hace recordar por lo que dice Eliud, ¿no? Ahí estaban los instrumentos. ¿Por qué no lo hicimos antes? Pues porque a lo mejor faltó un poco de arrojo, ¿no? Atrevernos a experimentar. Sí, yo lo que quisiera añadir también a esto es que también creo que inspiró, motivó y empujó a que surgieran nuevas perspectivas para las mismas industrias creativas, que algunas que se vieron tan mermadas por las condiciones, como por ejemplo con la música. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer conciertos online, vamos a hacer autocinema, bueno, o como no son autocinema, pero autoconciertos, vamos a hacer obras de teatro en línea, vamos a hacer teatro de atril, vamos a hacer, o sea, son nuevas perspectivas dentro de las industrias creativas que salieron, ¿verdad?
Ahorita, bueno, pues hay por ahí algunos, pues, conciertos con distancia y a lo mejor, pues, teatro más limitado y cosas de este tipo, pero también ya surgieron nuevas y yo creo que son formas que a lo mejor surgieron para quedarse. Y eso está bien padre porque son otras perspectivas para las industrias creativas. Es el otro día estaba escuchando a una actriz que decía, bueno, es que, o sea, así súper reputadísima como esta Patricia Reyes Espíndola, dice, es que yo estoy tomando clases de video con el celular, de hacer pequeñas peliculitas con el celular. O sea, ella que lleva años y años y años con escuela, o sea, está tomando una nueva perspectiva, una nueva salida para su profesión. Entonces, creo que se han abierto otras posibilidades que a nosotros nos impactan, creo que positivamente, y es como esto de que se cierra una puerta, pero se abre otra. Y yo creo que ahora la otra pues no está totalmente cerrada, está entrecerrada mientras, pero se abrió otra que hay que poner ahí el pie para que no se vuelva a cerrar. Entonces, son cosas muy padres que a todos nos ha impactado, yo creo que también, bueno, y a lo mejor a lo mejor algunos de los chicos que están por aquí, pues, están interesados en entrarle a esos nuevos formatos, ¿no? Entonces, eso es lo padre de esta situación. Muy bien. Sí, perdón, Manuel. solamente rápido, Claudia. Creo que sí, nos tocó aprender a la mala, pero está bien padre ahora porque fíjate, ya tenemos dos puertas. La puerta que abrimos nueva porque pues así tuvo que, y la otra que dejamos medio abierta. Entonces ya tenemos dos soluciones, ya antes nada más teníamos una. Hay que verle la ganancia a eso. A veces peco de positivo y de optimista, pero pues es que no es lo que ves, sino cómo lo ves. Gracias. Así es. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues agradecemos a nuestros panelistas, Citlali, Manuel, Alan, Claudia, Eliud, y a nuestra moderadora, Eva. Muchas gracias por compartir su conocimiento sobre la industria, por inspirarnos y llevarnos a un espacio creativo por la misma conversación que hemos tenido. Estoy segura que muchos de nosotros nos vamos con mucho más conciencia y más llenos de ideas para crecer en este ámbito. Muchas gracias también a toda nuestra audiencia por estar presentes y compartir con nosotros. Esperamos poder verlos en cualquier otro punto de encuentro que con certeza vamos a tener. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos.